participación de la sociedad civil activa para poder entenderlo, comprenderlo y tratar de hacer algo. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Conrado. Muy buenos días a todo el Qué auditorio. bueno que estés con nosotros para tratar de desglosar estos datos que de pronto periodísticamente nos vamos con el número y pareciera que el número es suficiente, pero no. Son personas que tienen nombre, familia, un contexto social que tenemos que entenderlo para tratar de transformarlo, ¿no? Así es. De hecho, en la presente administración federal se ha enriquecido más la información, por llamarlo de alguna manera, ya que también considera el número de víctimas. Es decir, estamos acostumbrados a señalar por carpeta de investigación la Claro. incidencia delictiva. Sin embargo, también se abre la cifra, vaya, el registro por víctimas del delito y sí, evidentemente vemos una diferencia. ¿Cómo lo entendemos esto para podérselo explicar a la audiencia de manera así fácil? Una cosa es una carpeta, es decir, Ujú. la investigación que inicia la autoridad por un caso de homicidio y víctima, ¿cómo lo comprendemos? Por ejemplo, una carpeta de investigación puede tener dos víctimas, ¿no? Ah, ok, de va, homicidio doloso, va. por ejemplo, en este caso. Recordemos también que todos los datos recopilados por el Secretario Ejecutivo Nacional son los datos que envían las procuradurías o las fiscalías de los estados y que mensualmente se dan a conocer a nivel nacional. También recordemos que pues 9 de cada 10 delitos, según el mismo INEGI, no se Ujú, denuncian, así es. y por eso pues es importante la denuncia, precisamente para poder tener más herramientas, ¿no? Para poder hacer análisis de lo que ocurre. En el caso de Sonora, bueno, respecto a carpetas de investigación en homicidio doloso, el comparativo del semestre del presente año con el año pasado, hay un aumento del 44.4% en este delito. Si comparamos Enero-junio enero-junio de este año con el del 2019 año con pasado, enero-junio del hay 2018. un incremento de Hay un incremento en homicidio doloso del 44.4%. 44.4% más homicidios dolosos en Sonora en este semestre que en el semestre del año anterior, el mismo semestre del año anterior. Así es. Hay que decir de estos 439 carpetas de investigación de homicidio doloso, el 67% se cometieron por arma de fuego. Ujú. El 69.2% de los homicidios dolosos se concentran en los seis principales municipios del estado, junto con Caborca, Oh, va. que son Cajeme, Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Navojoa y Caborca. Estos municipios contemplan el 69.2%. Y en junio, en el mes de junio, el 41.4% de los homicidios dolosos fueron los que se registraron en el municipio de Cajeme. Entonces, Cajeme sigue concentrando la mayor ambiente de violencia en el estado. Así es, este mes de junio concentró pues el 41% de los homicidios dolosos se registraron en el municipio de Cajeme. También en este mes de junio, por sacar un número promedio, este mes de junio se cometieron aproximadamente cuatro homicidios dolosos al día, Al ¿no? día en Ajá, Sonora. en Sonora. Así es, Bueno, respecto. eso es un número elevado si consideramos que Sonora también no es un estado muy habitado en comparación con otros, ¿no? La cantidad de habitantes de Sonora no pesa a nivel nacional, pues, ¿no? Sí, así es. Y también el mismo secretariado pues nos arrojan datos por cada 100,000 habitantes, ¿no? Claro, la tasa. Y también hay que decirlo, hace un par de semanas, hace algunos días, la organización México Evalúa presentó un reporte eh, muy completo respecto a los estados, a las entidades federativas y los registros, ¿no? Respecto a homicidio doloso. Ujú. Y hay que decirlo también, Sonora salió dentro de los cinco o seis estados, si mal no recuerdo, que el registro en homicidio doloso en específico se hace, digamos, de la mejor manera, ¿no? Va. Porque hay estados también que no lo hacen Mm. y también Eso hace que varíen las cifras, eso ¿no? hace que a veces en la interpretación Claro. o en la realidad se diga, oye, ¿por qué tal estado está menos? Ok. La mejor manera de los comparativos nacionales pues es por cada 100,000 habitantes. Ahora, ¿cómo podemos comprender estas cifras, Manuel? Porque podemos ser alarmistas y decir, aumenta ¿no? la cantidad de homicidios en México y vamos más, peor que el año pasado, como hemos llevado siempre el análisis respecto a los homicidios. Pero creo que es momento que el mexicano, el sonorense, el hermosillense, el cajemense, empiece a tener una concepción un poco más profunda de este fenómeno. Es un tema que tiene que ver con que somos violentos. ¿Somos violentos? Bueno,
La violencia social, la violencia Sí, estructural, por una parte la violencia social, que es la que está ligada directamente pues con lo que se vive en el día a día, ¿no? Con la violencia familiar, que de hecho en los carpetas de índices están investigación preocupantes. en violencia Claro, familiar tuvieron un aumento del también, 37%, por también, ejemplo. sí. En el tema de narcomenudeo también hubo un aumento del 100% Entonces somos en la carpeta de violentos. investigación. Y además está el factor de las adicciones, de las drogas. La distribución de drogas también es un asunto que termina alentando o Sí. provocando una condición para que se dé esa situación. Claro, son los factores de riesgo. Y por otro lado, mencionaba la violencia estructural, ¿no? La social y la estructural. Y las dos, pues, son iguales de dañinas. La violencia estructural, evidente, es, pues, el grado de impunidad, ¿no? Claro. Que, pues, regularmente alienta a que en el caso de los homicidios dolosos haya un aumento, ¿no? O exista una Si tendencia no al hay castigo, aumento. no pasa nada, Así pues. es, hay estudios que dicen mucho respecto al tema. Y también es importante, pues, la no normalización de la violencia, ¿no? Ahorita, pues, hablamos de números, como bien Sí. dices, de cifras. Sin embargo, cada registro es una persona, cada víctima hay una persona. Y por eso nosotros lo hemos comentado, pues, desde Observatorio por la Seguridad, que es importante, pues, generar planes, ¿no? Planes de reducción de violencia. Sabemos que el problema no es menor. Sin embargo, también, si no se tratan rutas de trabajo para, pues, atenuar el problema y sobre todo planes de acción o planes de reducción de violencia en el corto y mediano largo plazo desde lo local, Sí. porque así dicen los casos de Es éxito, decir, los municipios tienen que participar activamente en este tema. totalmente, El ¿no? Estado tiene que participar activamente en ese tema. Totalmente. Si bien el Estado está obligado, Por el evidentemente, tema de, a claro, bajar, en este caso, los índices, como mencionábamos, de impunidad, a alentar la investigación de los delitos, los casos de éxitos de Bogotá, de Medellín, pues están desde lo local, ¿no? La intervención que se hace desde el municipio ajá. es fundamental, ¿no? El ¿La liderazgo. intervención tiene que ver con más policías? Sí, no, es un Ok, tema muy activo, no necesariamente, es decir, obviamente se tiene que, en base al municipio, sí, pues evidentemente es importante el que atienda el llamado, ¿no? De los ciudadanos. Debe de haber un promedio. Hay promedios diferentes que se manejan. claro. Hubo una encuesta que llevó a cabo Naciones Unidas respecto a cuántos policías se necesitaban por cada 1,000 habitantes. Ajá. En términos generales, México, el país de México está dentro de los países que tienen más policías por habitante, ¿no? Pero El es que, país. a ver, ¿es un estudio real o es un estudio que incluye a los administrativos en las comandancias? No, es un estudio que se hizo real, Al ¿no? policía en la calle. Ajá. Ok. Entonces, por eso la intervención local, decir, bueno, ¿cuántos policías realmente necesita Hermosillo, no? Te digo, hay quienes dicen, hay diferentes cifras de 3, de 4 por 1,000 habitantes. Sin embargo, lo ideal para poder tener un diagnóstico, pues es precisamente hacerlo hiperlocal, ¿no? Concentrarnos completamente en lo local para poder tener un análisis a fondo que nos permite saber si es lo correcto. Total. Este tema lo seguimos. Es importante nomás aclarar que estamos hablando de la cantidad de homicidios que se han registrado en este semestre en México. Sonora tuvo un despunte del 4.4%. 44.4% en este semestre en comparación con el semestre anterior. Vamos a seguir platicando de esto, pero tenemos que irnos a un corte comercial y volvemos en unos minutitos aquí a Proyecto Puente. No se nos vaya. En todo México y que Sonora, bueno, no se queda al margen. Ya en Sonora tenemos o sentimos un problema relacionado con la violencia. Manuel, a ver, nos decías antes de irnos al corte comercial que era importante el trabajo desde lo local. Y sí, por un lado tenemos el tema de las policías. Es un tema importante, la prevención, la presencia policíaca para tratar de inhibir la actividad delictiva. Pero luego está el otro tema y es el hecho de lo mencionabas ahorita. A ver, la violencia intrafamiliar nos habla de un problema de violencia en general. En Hermosillo, fin de semana, son problemas de violencia intrafamiliar constantes. Pareciera que es un acto tan religioso como ir a alguna actividad, ¿no? Así es. Religiosa, precisamente. Después de misa nos peleamos en la casa. Eh, Luego, por otro lado, tienes también esta percepción de que pareciera que un homicidio no se castiga. Sí, así es. Es muy importante eso que señalas, ¿no? Los desafíos para la prevención, sobre todo, vienen pues de la violencia familiar, Sí, de la violencia de género, de los jóvenes en situación de riesgo, que recordemos que el 40% de los jóvenes asesinados en el país son asesinados en el país por arma de fuego. sí. Es decir, los jóvenes entre 16 y 29 años están siendo víctimas y victimarios.
y las minorías sociales, ¿no? Que también, que tiene mucho que ver con la orientación sexual, religión. Entonces, esos desafíos es por donde se tiene que buscar o trazar las rutas para ir mejorando. Eh, los jóvenes, ¿no? Como lo señalo, creo yo que es un reto mayor de lo que está ocurriendo. 40% pues, de los jóvenes es considerablemente elevado. El trabajo que se esté haciendo hacia ellos, ¿no? Los factores de riesgo que hay, pero también para todo factor de riesgo va a haber un Sí, factor claro. para apoyarlos, ¿no? En todo esto. Entonces, ¿por qué se habla de las intervenciones locales? Y hay un ingrediente por ahí, Conrado, que regularmente se escucha Sí, o se menciona mucho, pero que los alcaldes, por ejemplo, Fajardo, en Colombia, lo han mencionado, pues es el liderazgo de los alcaldes, ¿no? Es el liderazgo de los alcaldes para generar rutas, trazar rutas. Yo creo que si esto lo trasladamos a una empresa o al sector privado, si no tienes una ruta, si no tienes un plan claro, hacia dónde claro. vas, pues difícilmente lo podemos medir. No es un tema menor, es decir, es un tema complicado, los multifactores que generadores de violencia, pero pues nos alejaremos más de saber si vamos o no por buen camino mientras no tracemos una ruta y sobre todo rutas en el corto, mediano y largo plazo de lo que puede hacer la autoridad o de las bases que se puedan sentar dentro del ámbito donde esté y de esa manera junto con la sociedad, que también es un tema a lo Es un mejor tema así. muy, muy trillado Sí. y que siempre escuchamos sociedad civil, pero que es sumamente importante, o sea, son los factores elementales, los básicos para poder ir trazando rutas y igual todas las políticas de intervención que se generen para prevención, pues no están escritas en piedras, es decir, Sí. van de acuerdo a lo que suceda, a los factores, a A los las incidentes. necesidades de las Y comunidades. tenemos que pensar también en seguridad ciudadana, seguridad humana, es decir, educación, desarrollo. Regularmente la seguridad pública, el monopolio de policías y Sí. tribunales, la mano dura, ya no es el camino. Es decir, Hay que buscar otros tenemos que caminos. migrar. ¿Qué tan importante es respondernos a la pregunta? A mí me llama la atención, ¿qué es lo que le ofrece ese entorno de violencia a un joven para estar dispuesto a dar su vida? Así es. Bueno, los factores de riesgo existen tanto en niños, jóvenes, desde niños, pues los padres, ¿no? La Sí, ausencia de padres, la guía de ellos. En jóvenes, la deserción escolar, las adicciones, las malas compañías, los jóvenes en situación de riesgo que abandonan los estudios y que, pues, se empiezan a tener más contacto o cometen un primer delito mínimo, por ahora así ahí está más parecerlo. difícil porque hace mucho que la escuela está rebasada por el interés de conocimiento de los jóvenes. Es decir, los jóvenes que hoy van a las escuelas quieren mucha más información de la que la escuela les ofrece. Eso también es un reto. Entonces me estás hablando de que aquí tenemos que meternos a analizar cómo la escuela no está ayudando a poder combatir este problema. Así es, ¿no? Y sobre todo, pues el que se generen las políticas, las políticas públicas de intervención en materia de prevención de cada uno de los factores de riesgo, para entonces sí poder, junto con el gobierno y la sociedad, las instituciones encargadas, que no nomás es la institución como tal, como por la policía o Claro, seguridad pública, que regularmente queremos que ellos sean los únicos los que únicos resuelvan el responsables, problema. claro. Bueno, está educación, está este desarrollo, está juventud, los institutos de la mujer, todo es un panorama muy amplio. Nosotros, si recordarás, desde el 2015, desde finales del 2015 pusimos en la mesa llevar a cabo un pacto por la seguridad, Sí, precisamente que no lo estamos inventando nosotros. La evidencia y los estudios indican que es importante señalar para qué. Para, uno, primero que nada, y lo más importante, generar un diagnóstico real de lo que está sí. ocurriendo. Dos, señalar objetivos definidos y calendarizados para darle su seguimiento, junto con sociedad civil, abierto al escrutinio público y sobre todo que tenga suficiencia presupuestal, el saber que eso realmente está avanzando. Pero bueno, aquí estás hablando de abrir el tema de la seguridad pública y quitárselo, como bien lo mencionas, quitarle el monopolio de la seguridad pública
al Estado, por hablar del Así es. órgano general, ¿no? Es decir, que no sea solamente la policía la responsable, que no sean solamente los ministerios públicos los responsables, que no sean solamente los jueces. Aquí se necesita la participación en general de maestros, se necesita la participación en general de los padres de familia, de los alumnos alumnos organizados. Todos ellos deben de participar en el tema. Así es. Los casos de éxito, hay dos palabras fundamentales. Voluntad, Sí. que es imprescindible. Sin la voluntad difícilmente ¿La se voluntad puede de la sacar. autoridad o la voluntad de la sociedad? Primero de la autoridad, Ok. ¿no? La autoridad, ¿por qué? Porque pues ahí hay un desencanto que hay entre autoridad y su sociedad. Sí, no estamos entendiéndonos. Sí. Exacto. Entonces, pero la autoridad está doblemente obligada A a buscar. hacerlo, a buscar los canales para poderlo hacer. Y además de esa voluntad, el poder generar los planes, el poder generar esa confianza, porque una vez que la autoridad genera la confianza, evidentemente eso genera que la sociedad participe, pues. De otra manera, si no se genera una confianza, pues difícilmente la sociedad está dispuesta a participar. Y lejos de convertirnos amigos o seres queridos en algún tipo de estadística, pues tenemos que pensar en cómo sí podemos, ¿no? Repito, es un camino no fácil, pero tampoco es imposible. A ver, te voy a preguntar, el discurso desde hace muchos años trata de alejar una cosa de la otra, pero yo te lo pregunto, tú que tienes ya mucho tiempo trabajando en esto, ¿qué tan importante es disminuir la brecha de desigualdad para poder combatir este problema? Sí es muy importante, pero tampoco hay que ser ingenuo en pensar que el asistencialismo va a ayudar a mejorar la situación. Ok. Es decir, hay una línea muy delgada entre asistencialismo y prevención del delito y creo ahí que no hay que No hay que prestar confiarnos. no hay que confundirnos mucho en eso, ¿no? Perfecto. Por eso es importante la generación de diagnósticos para en base a ellos poder Trabajar, generar las alcanzar políticas metas. públicas adecuadas. De otra manera, pues es más complicado. Manuel, pues te agradecemos mucho tu Muchas participación gracias. esta mañana. Este tema de la violencia hay que estarle dando seguimiento, el tema de los homicidios hay que estarlo analizando todos los días, pero sí es importante llevar la discusión ya a otro punto, que no sea solamente los números, ¿no? Así es. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, la información que tenemos para ustedes esta mañana aquí en Proyecto Puente relacionada con el tema del aumento en la cantidad de homicidios, es un alza en la violencia que en 4 años rebasa ya el 70%. Información que tenemos para ustedes con el análisis de los especialistas, de quienes participan constantemente en este tema, y reiteramos pues la importancia de llevar el análisis a algo más que números. Antes de ir a una llamada telefónica, quiero presentar